Entonces ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente. Para la clase de hoy, entonces vamos a ver un poco la parte de inducción electromagnética, ¿verdad? Ahí vamos a ver si llegamos hasta la corriente de desplazamiento o si no, eso lo podemos trabajar un poquito la próxima clase, ¿verdad? Porque la otra semana lo que se ve es inductancia, inductancia mutua, autoinductancia y empezar un poquito con ondas electromagnéticas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dar comienzo. Voy a compartir pantalla. Ok. Entonces, acá vamos a ver un poquito qué es la inducción electromagnética. Para esto, vamos a empezar a ver un poquito de, bueno, un poquillo la simetría que hay entre los conceptos. Nosotros sabemos entonces que si tenemos una carga en movimiento, una carga que se mueve, ¿verdad? Esa carga, ¿qué es lo que va a hacer? Compañeros, compañeras. ¿Qué va a pasar con esa carga? Bueno, antes de continuar, se me había olvidado mandarles a ver si habían leído el material de la carta para saber cómo van con eso. Voy a pausar un momentito el video. Ok, continuamos. Ya les hice la pregunta, entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo tengo una carga lleva una velocidad, ¿qué es lo que va a generar esa carga? Un campo magnético, profe. Campo magnético, correcto. Entonces, va para allá, va a generar un campo magnético en esta dirección, rodeando esa carga. Ahora, si la carga está quieta, esa carga genera campo magnético. No. No, para nada. Por lo tanto, entonces, para poder generar campos magnéticos, yo necesito cargas en movimiento. Ahora, conceptualmente, si yo tengo campos magnéticos, generaré corrientes eléctricas o generaré movimientos de cargas con solo un campo magnético. Yo diría que sí. Sí, Sí. no. F. En realidad, para poder generar una FEM, como vemos acá, si yo tengo el imán quieto, ese no va a generar ningún voltaje o ninguna diferencia de potencial entre las dos terminales. Pero si nosotros estamos moviendo el imán, ¿verdad? Entonces, este sí va a generar lo que sería una diferencia de potencial. ¿Ok? Por otro lado, entonces, si tenemos un campo magnético variable, bueno, en realidad no necesitamos que el campo magnético sea el que cambie con el tiempo. Lo que necesitamos es una cosa
ya habíamos visto que se conoce como el flujo magnético. ¿Qué es el flujo magnético? Es como lo mismo el flujo eléctrico, solo ¿Ah? que desde el punto Con de vista del magnetismo. magnetismo. Ujú. Entonces sería B. Cruza el área. ¿Ah? Río producto punto el área. Jiji. B punto A. Entonces, este flujo magnético ya nosotros lo habíamos visto anteriormente, nada más que nunca lo habíamos tratado mucho en realidad. Acá lo mejor es, como el campo magnético puede variar en diferentes partes del área, entonces por eso el flujo se define como cada pedacito de área que yo tengo multiplicado por el campo magnético. ¿Ok? Un producto punto. Y eso, entonces lo vamos a sumar para todo un área en específico. Entonces, por lo general, eso se va a aplicar, digamos, para una espira que yo tenga. Puede ser una espira circular. El área de esa espira, ¿verdad? Este es mi cable. Entonces, en ese cable, yo a través del área que encierra el cable, ¿ok? Si yo tengo un campo magnético, ¿verdad? Esto es vacío. Entonces, el campo magnético que yo tenga ahí, multiplicado por el área que estoy encerrando, eso es lo que se conoce como el flujo magnético. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Sí. Ok, la espira puede ser circular, puede ser cuadrada, puede ser una estrella, lo que quiera. Pero se debe cumplir eso. Y ese flujo magnético no es el que me genera la FEM inducida, sino es el cambio de ese flujo. En realidad, una FEM inducida es conocida como menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. Esta es la FEM que nosotros estamos induciendo en un alambre, ¿verdad? O en algún lugar. ¿Está claro? Claro. Eso es lo que se conoce como la ley de Faraday. La FEM inducida en una espira cerrada es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo a través de la espira, del flujo magnético a través de la espira con respecto al tiempo. Ok, entonces, eso es un poco la ley de Faraday. Voy a explicarles de una vez lo que es la ley de Lenz. Y vamos a usarlas en paralelo, ¿verdad? Vamos a usar ambas leyes a la vez. Más que todo como para definir un poco esos, ¿cómo es que se llama? Las direcciones. Porque eso de las direcciones, si nos vamos con la ley de Faraday, a veces se complica un poco. Entonces, la ley de Lenz lo que nos dice es, bueno, la naturaleza es vaga por sí misma. Busca el mínimo esfuerzo. O sea, no le gusta hacer cambios bruscos. ¿Me siguen, Sí, profe, compañeros? creo que sí. Ujú. Sí. Veamos a ver acá. Supongan
que yo pongo este lazo en un campo magnético. Entonces acá tengo un campo magnético. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, si yo escojo el área que vaya en esta dirección, entonces el flujo va a ser igual al campo magnético producto punto el área. ¿Ok? Ese es el flujo. Por lo tanto, si yo aumento ese flujo, o sea, hago que el campo magnético aumente su magnitud, entonces el cable por sí mismo va a generar una corriente de tal manera que genere un campo magnético inducido, ¿verdad? Un campo magnético que él mismo se induce hacia abajo para que este cambio no sea brusco. O sea, para que el flujo no cambie de una manera brusca. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces significa que se generará una corriente en este sentido. ¿Lo ven? Para contrarrestar el campo que se indujo, No, para contrarrestar ese cambio. ese cambio. Ok, Sí. ok. Ahora, ¿qué pasaría? Digamos, ¿qué va a pasar si yo más bien lo que hago es disminuir el campo magnético? El área permanece igual. Pero entonces, si yo disminuyo el campo magnético, este flujo va a estar disminuyendo, ¿cierto? Sí, Entonces, para evitar ese cambio brusco, ¿qué es lo que va a hacer este alambre? hacer una corriente que va a Ajá, ser en contra de las manecillas del reloj para aumentar el campo y que se mantenga lo más, y que sí, que se mantenga como está al inicio. exacto. Bueno, que se estabilice ese flujo. Entonces generaría un campo inducido para estabilizarlo. Como dice el compañero, entonces para ese campo tendríamos que tener una corriente en este sentido. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Sí, profe. Sí. Sí. Ok, entonces estas dos leyes, la ley de Faraday y la ley de Lenz, para mí se complementan entre sí. Ahora, ¿qué sucederá? Digamos, si yo el campo magnético lo dejo constante y lo que hago es que esto es un resorte, entonces aumento el área. Si aumento el área y mantengo el campo magnético uniforme, ¿qué va a pasar ahí? Compañeros, compañeras. Si se aumenta el área,
Ajá. Entonces, habría que disminuir el campo. Entonces generaría Habría que una disminuir corriente. el flujo. Ajá, el flujo. Pero como lo que se está aumentando es el área, lo único que usted puede hacer que varíe para disminuir el flujo es Correcto. el campo Entonces magnético. voy a generar un campo magnético hacia abajo Contrario. Ujú. para que ese flujo vaya teniendo esa estabilidad. Por lo tanto, aquí tendría una corriente inducida en esta dirección. ¿Ven el juego? Los demás, ¿cómo van viendo esto? Yo veo que el compañero lo está entendiendo bastante bien, pero los que no han participado, no sé. No sé si están entendiéndolo o no. Eso no es fácil hasta que uno lo entienda. Compañeros, compañeras, ¿qué dicen ustedes? ¿O vamos a ejercicios? De mi Profe, yo parte diría todo que bien, profe, ejercicio. pero creo que es mejor un ejercicio. Mejor vamos a ejercicios. Sí, profe, es que ya con ejercicio se entiende creo que un poquito mejor. Hagamos este ejercicio. El flujo, acuérdense que es un escalar, ¿verdad? Entonces, no tiene dirección, aunque aquí yo a veces le pongo alguna dirección, digamos, sí, le pongo una flecha, más que todo como para ver si está aumentando, si está disminuyendo y hacia dónde tengo que llevar el campo magnético. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces dice la figura 2911 muestra un conductor en forma de U en un campo magnético uniforme, perpendicular al plano de la figura, dirigido hacia la página o dirigido hacia la pantalla en este caso. Colocamos una varilla de metal con longitud L entre los dos brazos del conductor para formar un circuito. Y movemos la varilla hacia la derecha con una velocidad V constante. Eso induce una FEM y una corriente, que es la razón por la cual el dispositivo se llama generador de conductor corredizo. Entonces vamos a determinar la magnitud y dirección de la FEM resultante. Entonces, vamos a ver, primero, vamos a decir entonces que la FEM es igual menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. Por lo tanto, tenemos que conocer cuál es el flujo. ¿Cuál sería el flujo en ese caso? Primero tenemos que determinar el área. ¿Hacia dónde quieren hacer el área? ¿Saliendo de la pantalla o entrando en la pantalla? Compañeros, compañeras. Vamos a hacerla en la misma dirección del campo magnético para que el flujo nos dé positivo, ¿verdad? Por ser un producto punto. Entonces, como el campo magnético está entrando, voy a decir que el área también está entrando. ¿Y cuál es el área? Bueno, esto mide L y esto de acá, de aquí a acá,
¿Cuánto puedo decir que mide? Compañeros. Profe, ¿cuál distancia? Esta distancia de aquí a aquí, Ajá. esto mide L. Y como es un rectángulo, ¿qué le pongo a esta otra distancia? Voy a hacer tradicional y le voy a poner una X. ¿Les parece? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál sería el flujo? El flujo sería el campo magnético. Como son paralelos el área y el campo magnético, entonces sería B por el área. ¿Y cuál es el área de ese rectángulo? X por L. Ok, X por L o L por X. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, como el área está aumentando, yo tengo que generar un campo magnético contrario. El inducido sería contrario al que tenemos, porque el área está aumentando. Entonces, eso va a significar, por lo tanto, que la FEM sería menos el cambio. O sea, B, la derivada de esto, sería B, no es, B es una constante, entonces sale. La L es una constante, sale, porque la L no la estamos variando, pero sí estamos variando X. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Y cuál es la derivada de X con respecto al tiempo? Eso sería V de t. Como V de t. No, ¿cuál es la derivada de la posición con respecto al tiempo? A la velocidad. Entonces esa es la FEM inducida. ¿Lo ven? Por lo tanto, la corriente que hace que ese campo magnético salga es una corriente que va en esta dirección. Aquí nos los están indicando. Esa corriente va a ser que en el centro, que aquí en el centro de ¿verdad? De esas varillas, la corriente, ¿cómo es? En el centro, el campo magnético se hace afuera, evitando ese cambio en el flujo. ¿Lo vieron? Compañeros, compañeras. Está muy complicado. Profe, yo no entendí esa última parte. ¿Cuál? Lo último que hizo. Lo de la corriente. Ajá. Ok, vamos a ver. Acá lo que sucede es que, ok, este flujo aumenta, ¿cierto? Entonces, para que el flujo total no cambie tanto, o sea, yo tendría que generar un campo magnético que sea contrario al campo que tengo.
para que el flujo no aumente tan rápido. Compañero. Sí, ahora sí entendí. Y ahora sí, entonces, por ley de la mano derecha, vamos a ver, si yo quiero que el flujo salga de la pantalla, entonces tengo que tener una corriente. Acuérdense, ustedes con el dedo gordo sacan el campo, entonces ahí le dan vuelta a la corriente. Entonces la corriente tiene que ir en sentido antihorario. Para que genere un campo magnético hacia afuera de la pantalla. ¿Lo ven? Listo, ahora sí. Sí, Gracias. y esa es la misma dirección del flujo. Ok. Bueno, si quieren, vamos un momentito a la pizarra. Y aquí entonces vamos a generar algunos. Es que, ay. Qué complicado. Le pusieron algunos ejercicios muy parecidos a los que yo uso siempre. Compañeros, compañeras. Le pusieron algunos ejercicios que yo uso mucho. ¿Cómo es que se llama en este tema? Bueno. Y lo que no quiero es soplarles mucho lo del quiz. Bueno, van a tener ventaja ustedes. Entonces. ¿Qué dicen ustedes? De ahí, profe, muchas gracias. Es que sí, digamos, los ejercicios básicos de esto son los siguientes. Digamos que tengo aquí un alambre infinito y por acá tengo un cable, tengo una espira cuadrada. Entonces la espira cuadrada se mueve a una cierta velocidad. No sé si le suena esto, un poco conocido. O vamos a ver. O aquí en el cable yo tengo una corriente de la forma I sub 0 por E a la menos alfa t. O sea, la corriente va disminuyendo con el tiempo. El alambre está ahí quieto. Entonces determinar la corriente inducida. Si aquí en el alambre yo tengo una resistencia R. Sí. Ok. Tranquilo, Ricardo. Que aquí, este es un ejercicio. Digamos, tengo este de lado A y lado B. Ubicado a una distancia a medios.
Entonces calcular la corriente inducida que atraviesa esta espira. ¿Le suena ese ejercicio? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Igual, digamos, no le soplaría todo, pero sería una ventaja que no tendrían nosotros. Hacemos ese ejercicio entonces. ¿Y vamos al receso o vamos al receso y después hacemos el ejercicio? ¿Qué prefieren? Profe, yo prefiero el receso. Un toquecillo es para ir por una galleta al menos. Ok, ok. Entonces, si quieren, hagamos un receso y después hacemos este ejercicio y ya se los explico bien. Así se les parece un poco al del quiz. ¿O no? Sí, sí, señor. Sí, profe. ¿Ya lo hicieron? Una parte, no todo. Ok. Bueno, entonces vamos a ir al receso. Voy a ir acá para poner el cronómetro. Ok. Entonces voy a pausarla. Ok, entonces continuamos por acá. Poner el chat. Y los participantes. Bueno, veo que hay menos gente. Bueno, aquí entonces tenemos un cable muy largo que lleva una corriente que no es constante, o sea, de la forma igual a I sub 0 por E a la menos alfa t. Y tenemos acá arriba entonces una espira cuadrada, bueno, una espira rectangular, mejor dicho, de altura A y de base B. Y está ubicada a una distancia a medios del cable. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Sí. Entonces, lo primero que vamos a calcular es cuál es el campo magnético. ¿Cuál es el campo magnético que generaría esta corriente que atraviesa el cable? A una distancia Y. Que yo voy a decir a una distancia Y cualquiera. ¿Cuál era ese campo magnético? Yo sub 0 por I, profe. Pero no entiendo qué quiere que escriba, que si hay alguien del grupo 9 que todavía le falte, o sea, que está solo, o que, digamos, hacer como preguntarle públicamente que si me deja unirme a un grupo del grupo 8. Ay, bueno, ¿cuál es? Compañeros. Profe, yo digo que es sub 0 por I. Mi sub 0 por I. Ajá. Entre 4pi, no. No, 2pi R. 2pi Y. ¿Se acuerdan? Yo les dije, apréndasela.
Apréndaselas de memoria. ¿Se acuerdan? ¿O no? Sí, eso es para una barra que conduce una corriente muy larga. Ujú. Exacto. Y No, para un en cable vez de que Y es conduce una corriente un muy cable. larga. Correcto. Exacto, Ajá. Y en lugar de Y era una R. exacto, sí. Ahora sí, ¿se acuerdan de eso? ¿O no? Entonces, si ese es el campo magnético, ¿cuál sería el flujo en este cablecito? ¿Cuál es el flujo magnético? ¿Cómo calculamos el flujo magnético aquí, en esta área? En toda esta área. Profe, era Compañeros. con la fórmula de la integral cerrada. No, no, es una integral abierta. La cerrada es para Gauss. B por DL, profe. ¿Por qué por DL? B punto diferencial de área. ¿Ok? ¿Me Profe. siguen? Sí. Sí, es que, bueno, estaba viendo esa misma fórmula, pero en el libro sale con integral cerrada, no sé por qué. Integral cerrada. Ya. Está raro eso. Con una integral cerrada. No, es que acuérdense en que es con la integral cerrada. Estamos hablando de una superficie totalmente cerrada. Que eso es Gauss. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué área puedo utilizar yo ahí? Eso es algo que nosotros tenemos que irnos preguntando. Para escoger bien un área o un diferencial de área, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo calculo el campo magnético aquí, en este punto? O si lo calculo en este otro punto. ¿Cómo es el campo magnético en esos dos puntos? Según esta fórmula. Constante, profe. Es constante. La distancia en Y que tengo de aquí a aquí es la misma distancia en Y que tengo de aquí a aquí. Entonces sería variable. Vean que aquí tengo un campo magnético más grande que en el punto superior. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si yo analizo este punto y un punto aquí? ¿Qué va a pasar ahí? Compañeros, compañeras. Bueno, mira, se desconectaron. Se desconectó otra compañera. ¿Qué va a pasar ahí? Si yo tengo si tengo un campo magnético aquí y un campo magnético en este otro punto. ¿Qué sucede ahí?
Yo digo que iba a ser igual, profe. Ahí van a ser iguales, correcto. Entonces, yo puedo decir, ok, esto yo lo voy a separar, entonces, en líneas muy delgaditas, en las cuales el campo magnético sea constante en esas líneas. ¿Me siguen? Sí. Entonces, ¿qué grosor va a tener este pedacito de línea? Vean que va a tener un grosor de DY. Ujú. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Por lo tanto, yo voy a decir entonces que el flujo va a ser el campo magnético que tenga aquí a una distancia Y multiplicado por el área de ese rectángulo pequeñito. Entonces el flujo va a ser igual, el flujo magnético va a ser igual a la integral del campo magnético, mu sub 0 I, ¿verdad? Entre 2πy por el área. ¿Y cuál es el área de ese rectángulo? Compañeros. Sería A por B. No, del rectangulito. Ah, perdón. ¿A dónde es constante? B por DY. Correcto. ¿Lo ven? ¿Y de dónde a dónde tendría que integrar entonces? ¿Cuáles serían los límites de integración? Sería de A medios hasta... ah, ¿Hasta qué? va A medios más A, que sería 3 A medios. Correcto. Entonces, Hasta 3 a medios. Y con eso ya calculo el flujo. Que es integral, entonces de ahí yo consigo que el flujo sea. Vean que la I no la he cambiado porque eso no depende de Y. ¿Sí? Compañeros. Sí, profe. Entonces lo puedo dejar con I. Entonces el flujo sería mu sub 0 por I sobre 2pi multiplicado por B ¿y cuál es la integral del D de Y sobre Y? Logaritmo natural de 3 a medios sobre a medios. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Dejé perdido a alguien.
Profesor, una duda. El logaritmo, ese saca al resolver la integral, ¿cierto? ¿Correcto? Ok, todo bien, sí, sí. Es el Y único la que no integral tenía del bateado. b de y entre Ujú. y es logaritmo natural de y. Y si lo evalúo de un número a otro, va a ser logaritmo natural de b menos logaritmo natural de a. Que aplicando la regla de los logaritmos, sería, cuando estoy restando logaritmos, es dividir los argumentos. ¿Se acuerdan? Sí, ahora sí. Sí. Ok, eso fue un montón de cosas que me comí ahí. Ese a medios. Vean que se cancela uno con el otro y me queda simplemente el logaritmo natural de 3. Sí, Sí, profe. ahora cambio la corriente por la que me dieron. No la cambié antes para no andar escribiendo tanto. Y esto sería entonces el flujo. Y ahora sí. Ahora, ¿cuál es la FEM inducida? ¿Cuál sería la FEM inducida? La FEM sería menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Sí. Sí, profe. ¿Y cuál sería esa derivada? Sería mu sub 0 por b entre 2pi por la derivada de i sub, ok, perdón, mu sub 0 y b entre 2pi por e a la menos alfa por t por menos alfa. Entonces, Es como, si quiere lo sería noto ahí, profe. alfa mu sub 0 Ujú. y sub 0 e a la menos alfa t Entre 2pi. por b Ujú. por logaritmo natural de 3 Perfecto. entre 2pi. Sí, y yo creo, profe, que también sale un menos por el menos alfa t. Correcto, pero Ah, se cancela se con cancela, se este cancela. menos. Ujú. Sí. Sí, sí. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Dame un segundito que me están llamando. Es que como mi papá salió en el hospital, entonces no, digamos, no sé de qué será la llamada. Y es un número que no conozco. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, ya ahí continuando con este ejercicio, entonces ya encontramos la FEM inducida.
Ahora, ¿cómo encontramos acá la corriente inducida? La corriente inducida, entonces va a ser la FEM entre la resistencia. ¿Lo ven ahí abajo? Compañeros. Sí, profe. Sí. Entonces sería simplemente multiplicar por la resistencia acá. Y esto de acá, ahora ya pasa a ser la corriente que se está induciendo en nuestra espira. Ahora, ¿cuál sería aquí voy a tener que poner la cámara para usar la ley de la mano derecha? ¿Cuál sería en este caso entonces la dirección de la corriente? ¿Cómo sería la corriente? Inducida acá. Vamos a ver lo siguiente. Como esta corriente va en esta dirección, entonces va a generar un flujo saliendo, bueno, va a generar un campo magnético aquí que sale. Ese es el campo magnético que estaría generando en el centro ese, ¿cómo es que se llama? Ese sería el campo que estaría generando en el centro de esa espira el cable. ¿Cierto? Ahora, con rojo, como el área no cambia y el campo magnético va disminuyendo con el tiempo, entonces, para evitar eso, el campo magnético que genera esta corriente que tenemos acá, que calculamos, tiene que ir hacia afuera de la pantalla, porque el flujo va disminuyendo. ¿Me siguen, compañeros? No, profe, una consulta, digamos. Sí. Que sí, el cable genera un campo magnético que va hacia nosotros, o sea, como hacia nosotros Ajá. de la pantalla. Entonces, como la aspira no tenía ningún campo, ¿verdad? Y no tenía nada, ¿verdad? Ninguna corriente inducida. Como quiero volver a ese estado que estaba inicialmente, ¿verdad? Ujú. Entonces, no generaría un campo que va hacia la pantalla. No, porque vea que esta corriente es la que genera, digamos, el cambio de esta corriente sería la que genera ese campo. Oh, ok. Pero este campo está disminuyendo. Ujú. ¿Sí? Sí, ahora sí. Entonces tiene que Como mantenerlo. disminuye, va a Ujú. generar un campo en la misma dirección, evitando esa disminución. ¿Sí? O por lo menos que no sea drástico ese cambio. ¿Sí? ¿Me sigue? Ahora sí. Ok. Entonces vea que no lo estamos viendo desde que no hay corriente y luego hay corriente, sino lo estamos viendo de que ha existido una corriente desde hace tiempo y entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ujú. Entonces, como va hacia afuera, la dirección de la corriente, yo la sigo con los dedos. ¿Lo ven? Con el dedo gordo indico la dirección del campo y a como vaya moviendo los dedos, entonces sería la dirección de la FEM inducida. Entonces, la corriente iría en esta dirección.
Sí. Compañeros, compañeras. Bueno, Sí, profe. ok. Entonces esa es la dirección de la corriente inducida. ¿Qué más les puedo decir al respecto? Bueno, ahí entonces esa corriente inducida, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Esto les digo porque uno en los quizzes o en los exámenes, uno encuentra esa respuesta. ¿Iría hacia la derecha o hacia la izquierda? La corriente inducida. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Compañeros. ¿Ve? Matías. Pero para este caso se refiere, o sea, el que Sí, acabamos de ver. Sí, sí. sí, o sea, es como se tiene que mantener el flujo, ¿verdad? Ajá. Y es en término antihorario. Correcto. Esa es la respuesta correcta. Yo no puedo decir hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, porque va a depender del lado en el que esté. Exacto. Entonces, para poder decir la dirección, yo voy a indicar entonces si es en sentido horario o en sentido antihorario. En este caso es en sentido antihorario. Va en contra de las manecillas del reloj. Sí. ¿Quedó claro el Profe, ejercicio? Sí, ya. la corriente tanto en la espira como en el cable siempre van con el mismo sentido, No, no necesariamente. no porque en este caso la corriente va disminuyendo con el tiempo. Ok, está bien. Ya, digamos, si aquí esta corriente en el cable estuviera aumentando con el tiempo, más bien iría en dirección contraria. Ok, muchas gracias. Ok, perfecto, Fabián. Acá entonces, igual de este ejercicio hay muchos bastante similares. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo les puedo dar una corriente constante, ¿ok? Y lo que hago es que entonces pongo la varilla, pongo esta espira a moverse. La pongo a moverse para arriba, una velocidad para arriba o una velocidad para abajo, o una a la derecha o una a la izquierda. Pero es bastante similar a lo que estamos haciendo. ¿Qué les parece si lo hacemos con una velocidad en esta dirección? ¿Lo hacemos? Compañeros, compañeras. Sí, ¿no? Sí, está bien, profe. Ok, entonces ahí tenemos un flujo constante. Una... Ok. Bueno, vamos a ver una cosa. No. Entonces acá vamos a decir que la corriente es constante, pero la espira se mueve hacia la derecha con una velocidad U. ¿Le suena? Y la corriente es I. Entonces, ¿cuál sería el flujo en la espira? Vean que el flujo magnético sería sub 0I por B
entre 2pi por el logaritmo natural de 3. ¿Lo ven? Compañeros. Sí. ¿O no? Profe, disculpe, dijo mi... ¿Perdón? Me llamó, profe. No, ahí les estoy preguntando si lo siguen, si me van siguiendo. Ah, sí, profe. Ok, ese sería el flujo. Ahora, la FEM inducida, ¿cuánto sería? Sería menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y de todo esto, ¿qué está cambiando en el tiempo? Si el objeto se mueve hacia la derecha. Compañeros. ¿Ya? ¿Ricardo? Bueno, yo creo que nada. O sea, ahí no veo nada que dependa del tiempo. Correcto. Aunque tengamos una velocidad, esa velocidad no está cambiando nada. Entonces la FEM inducida en ese caso es 0. No estoy cambiando el flujo magnético. Entonces, como no está variando, no tendría una FEM inducida. ¿Lo ven? Compañeros, ¿me siguen? ¿O no? ¿Me siguen con esto? Entonces ya los límites de integración pasan de C a C más A. Y eso entonces ya no sería 3, sino sería desde C más A entre C. ¿Me van siguiendo? ¿O no? Profe, no, perdón, en esa me perdió. No entendí por qué el cambio de C y todo eso. Ah, eso es porque aquí ¿cómo es? Esta espira, como lleva una velocidad para arriba, entonces este valor o esta distancia cambia con el tiempo. Sí, Ah, ok, profe, ya ahora sí. y ahora sí. Sí, señor. Entonces, como esta distancia C cambia con el tiempo, yo sé que la derivada de C con respecto al tiempo, esto es la velocidad que lleva. Sí, Sí, señor. ok, entonces ya esta derivada ya no es 0. Entonces eso sería mu sub 0 menos mu sub 0i por b entre 2pi multiplicado por la derivada
de esto con respecto a C. Y para derivar esta expresión sería, por regla de la cadena, la derivada de todo sería 1 sobre C más A entre C. ¿Cierto? Compañeros. Sí, señor, y el C pasaría arriba, entonces. Correcto, por la derivada de lo de adentro. Entonces, la derivada de esto sería la derivada del de arriba, 1 por el de abajo, menos el de arriba, ¿verdad? C más A por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. ¿Cierto? Regla de la cadena. Sí, señor. Y eso por la derivada de C con respecto al tiempo. Para hacer la derivación implícita. Que esto de acá es la velocidad. ¿Me siguen? Compañeros. ¿Me siguieron con eso? Sí, profe. Ok, entonces vean que de este ejercicio hicimos 3 diferentes. Podemos hacer todos los que queramos. Ok. Pero ya prácticamente son las 5, entonces. Cualquier cosa, voy a tratar de hacer algunos ejercicios con el otro grupo. Algunos ejercicios más y no sé si quieren que el miércoles continuemos un poco más con esto como para que aclaren un poco más dudas. Compañeros, Sí, pero yo creo que estaría bien. estaría bien que la otra semana tengamos 2. Ok. Bueno, entonces me despido de ustedes y si hay alguna Profe, duda, conéctense yo tengo al una otro duda. grupo. Ah, Caleb, Sí, yo tengo una duda, profe. Es sobre el quiz que me quedé pegado y tengo una duda. si quiere, conéctese en el otro grupo, como para no dejarlos mucho tiempo esperando. Ok, está bien. Y en el otro grupo, ahí lo vemos. Ok. Profe. Bueno, hasta luego, entonces. Bueno, profe. Ok, hasta Gracias. luego. Gracias, profe. Bueno, con gusto.